Un cordial saludo, estas son las noticias de Televisión Croata. El presidente de la República, Zoran Milanović, convocó elecciones parlamentarias para el domingo 5 de julio. La campaña será del 19 de junio al 3 de julio. Las indicaciones para estas elecciones, debido a la pandemia, serán presentadas este jueves por la Comisión Estatal Electoral. El alcalde de Vukovar, Ivan Penava, abandonó HDZ junto con el presidente y los concejales de HDZ, del ayuntamiento y los presidentes de las organizaciones básicas. Anunciaron la formación de un nuevo partido. Dijeron que las razones son la no persecución de crímenes de guerra en Vukovar, la inversión insuficiente en la economía local y el censo de población. HDZ decidió permanecer con un silencio vergonzoso como lo han hecho durante los últimos 29 años. Le dio la espalda a Vukovar, pisoteando los valores representados por las víctimas. Todos los que estamos aquí nos separamos, seguimos nuestro camino, porque esta es la ciudad de héroe, y nuestro deber es continuar luchando en su nombre y para las generaciones venideras. El premier y presidente de HDZ, Andrej Plenković, comentó la salida del alcalde de Vukovar, destacando que la membresía en un partido político es voluntaria y que todos pueden elegir ser miembros de un partido o no. Claramente eligió abandonar HDZ. Le agradezco su trabajo y estoy seguro de que está agradecido con los líderes actuales y pasados del partido que lo ayudaron a convertirse en alcalde de Vukovar. Este gobierno ha hecho mucho más por Vukovar que los anteriores y continuará haciéndolo en el futuro. El presidente del SDP y líder de la coalición Restart, Davor Bernardić, presentó en Vukovar el programa para las elecciones parlamentarias con los líderes del SDP de la ciudad y el condado. Prometió un reinicio sobre una base sólida después de la victoria de la que está seguro. Esta no es la Croacia por la que la gente luchó, el país que creyeron que podría progresar. Croacia no tiene industria porque fue destruida por el saqueo y la privatización de HDZ en la década de los 90. No podemos vivir solo del turismo, de comprar productos importados. No tenemos ninguna posibilidad porque nuestra sociedad fue consumida por la corrupción. El pueblo de Croacia merece un nuevo comienzo. La policía y la Fiscalía Estatal investigan un delito económico. 9 empresas y 38 personas, incluida Ana Karamarko, esposa del expresidente de HDZ, Tomislav Karamarko, están involucradas. Se les acusa de malversaciones que afectaron al presupuesto por 11 millones de kunas. Prefiero no comentarlo. Como es costumbre, la policía dará esos datos. El portal Index publicó que en 1998 y 99 el Ministerio de Defensa compró 2 apartamentos por 2 millones de kunas y luego los vendió al exministro de Defensa Damir Krstičević por solo 136.000 kunas. El SDP afirma que todo está de acuerdo con la ley aprobada por HDZ, pero cuestiona la moralidad del hecho. Durante ese tiempo, entre 10 y 15.000 empleados del Ministerio de Defensa recibieron vivienda. Cuando llegamos al gobierno en 2000, cambiamos las reglas. Las pautas para la asignación de viviendas se convirtieron en registros públicos y no hubo tratos bajo la mesa después de eso. Estoy seguro de que los veteranos de la Guerra Patria no recibieron el beneficio de forma igualitaria y se trata de un 80 o 90%. En las últimas 24 horas fueron registrados 2 nuevos casos de coronavirus en Croacia, en los condados de Vukovar-Srijem y Koprivnica-Križevci, para un total de 2.234 pacientes. El total de recuperados es de 1.978. No hubo defunciones y hay 8 pacientes en respirador. El coronavirus no ha sido derrotado y es evidente que a pesar del relajamiento de las medidas debemos tener cuidado. Debemos ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Espero que llegue el momento en que podamos movernos libremente, sin cubrebocas ni guantes y vivir normalmente como antes. La Comisión Europea publicó nuevas recomendaciones adaptadas a las circunstancias por la pandemia del coronavirus. Croacia recibió 4 recomendaciones. Necesita fortalecer el mercado laboral y la inversión, la capacidad de recuperación del sistema de salud,
una mayor disponibilidad de servicios digitales y la reducción de los impuestos parafiscales. La última recomendación se refiere a un tema que está continuamente en la agenda y que es la eficiencia del Poder Judicial y la administración pública, y desde ese punto de vista puedo decir que estas recomendaciones reflejan las actividades del gobierno y son un incentivo para nuevas reformas. Este jueves estará prevalentemente soleado con algunos nublados pasajeros. En el extremo sur puede haber lluvias ligeras. En el Adriático soplarán vientos de moderados a intensos del noreste, con rachas tempestuosas. El mar estará moderadamente agitado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 13 grados en el interior y entre 15 y 19 en la costa. Las máximas variarán entre los 17 y 22 grados en la zona continental y entre 21 y 26 en la franja costera. Hasta el sábado en el interior estará más cálido, con mañanas frescas, estará soleado y con vientos del sudoeste. El domingo habrá nublados pasajeros con lluvias y tormentas localizadas, soplarán vientos del norte y del noreste. En el Adriático también estará seco y estable hasta el sábado. El domingo habrá nublados con lluvias, chubascos y tormentas. Soplarán vientos del noreste y del norte que el viernes disminuirán y el domingo nuevamente aumentarán. Estas fueron las noticias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.